Había una belleza sutil en la forma en que ella organizaba los girasoles. Cada flor recibía el mismo cuidado que una madre daría al peinar a su hija en su primer día de clases. Las manos de Valentina Ríos, delicadas, pero firmes, se movían entre rosas rojas, lirios blancos y margaritas de colores, como si bordara sentimientos con pétalos. El puesto improvisado de madera quedaba justo frente al edificio más imponente de la avenida, un gigantesco espejo de vidrio y concreto, donde ejecutivos pasaban apresurados, siempre con el celular en la mano y la mirada distante. Pero Valentina, ella siempre estaba allí, con el alma presente, como si fuera el último respiro de color en medio de una selva gris. Era rubia, con un tono dorado quemado por el sol. Su piel clara tenía unas pecas suaves que solo se revelaban cuando la luz del atardecer tocaba su rostro. ¿Y sus ojos? Verdes, como las hojas de sus flores. Y aunque no usara maquillaje ni joyas, llamaba la atención de quien pasaba, no solo por su apariencia, sino por un aura distinta. Como si llevara secretos, historias y nostalgias en silencio. Entre tantos rostros que cruzaban aquella calle cada día, había uno que la observaba con más atención de la que quería admitir. En el piso 14 del edificio de Corvalán Holdings, uno de los hombres más poderosos de la ciudad interrumpía su rutina para mirar por la ventana a las 9, a las 14 y a las 17 horas. Puntualmente. Su nombre era Iván Corvalán, y su imperio se había construido sobre números, negociaciones y decisiones rápidas. Pero frente a aquella florista, sentía algo que ningún informe anual podía medir. Iván tenía 38 años, el cabello oscuro siempre perfectamente peinado, y un rostro marcado no por el tiempo, sino por la ausencia de sonrisas genuinas. Era visto como frío, calculador, un genio de los negocios, pero emocionalmente inaccesible. Pocos sabían que vivía solo en un ático silencioso, sin familia cercana, sin amigos verdaderos. Todo lo que tenía era trabajo, y esa vista al puesto de flores, que en los últimos meses se había convertido en su único momento de paz. La observaba cada día, pero nunca le había hablado. Hasta que una mañana de lunes, algo diferente ocurrió. Valentina volcó un balde con agua sucia, mojándose los pies y empapando la acera. Un señor murmuró algo molesto al pasar. Ella se agachó para limpiar con un viejo trapo de cocina, el vestido amarillo pegado a sus piernas por la tela mojada, y aún así, sonrió. A solas. Una sonrisa verdadera, de quien elige la ligereza incluso en las pequeñas tragedias del día. Aquello tocó algo en Iván que él no sabía que aún existía. Esa misma tarde, desafiando todas las reuniones programadas, bajó del edificio a pie. Despidió al chofer y caminó hasta el puesto. En el trayecto, dudó 3 veces. Se preguntaba si parecería ridículo, si resultaría forzado, si ella lo vería como otro ejecutivo arrogante queriendo divertirse a costa de una mujer sencilla. Entonces tomó una decisión drástica: cruzaría esa calle sin ser Iván Corvalán. En la farmacia de la esquina, compró unas gafas con montura barata, se quitó el saco, desabrochó la camisa y se despeinó con las manos. Cuando se acercó al puesto, sintió que el corazón le latía como si estuviera a punto de hacer algo prohibido. Y lo estaba. Buenas tardes, dijo con un tono más grave y suave de lo habitual. Valentina levantó la mirada, secándose las manos en su delantal floreado. Sonrió. Buenas tardes. ¿Te gustan las flores? Él no supo qué responder por un segundo. Luego señaló un ramo de gerberas rosadas. Esas son bonitas. Sí que lo son. Son flores de alegría. ¿Las quiere para alguien especial? Iván dudó. Tal vez, para mí mismo. Ella soltó una risa ligera. Me gusta eso. Gente que se regala flores. Muy bien, señor. Daniel. Me llamo Daniel. Valentina le entregó las flores con delicadeza y recibió el pago con un gracias sincero, sin esperar propina. Iván se fue con el ramo en las manos y una inquietud en el pecho. Nunca había mentido sobre quién era. Pero tampoco había deseado tanto ser simplemente un hombre cualquiera. En los días siguientes, Daniel empezó a visitarla con frecuencia. Siempre con ropa sencilla, sin auto de lujo, sin reloj caro. Con cada conversación,
Valentina se mostraba más interesante, hablaba con pasión sobre las flores, citaba libros que había leído de niña, contaba historias de su abuela con un brillo en los ojos. Iván se sentía hipnotizado. Y, al mismo tiempo, completamente atrapado en una red de mentiras que él mismo había tejido. El problema era que los pasillos de Corvalán Holdings ya comenzaban a comentar sobre la ausencia frecuente del jefe. Uno en particular, Rodrigo Márquez, su socio y ambicioso mano derecha, empezó a sospechar. Iván estaba ausente, distraído, diferente. Y cuando Rodrigo lo vio salir sigilosamente por el garaje sin chofer, algo se encendió en su mirada, desconfianza. Para él, cualquier debilidad de Iván podía ser una puerta abierta para tomar el control de la empresa. Al otro lado de la ciudad, Valentina también comenzaba a preguntarse quién era realmente ese Daniel. Demasiado educado, demasiado observador, pero siempre evasivo cuando ella preguntaba por su trabajo o su familia. Aún así, se sentía bien a su lado. Era como si, por primera vez, alguien la viera de verdad, y no solo como la chica de las flores. Lo que ninguno de los dos sabía, era que aquel encuentro inocente, entre una florista y un hombre enmascarado, estaba a punto de cambiar no solo sus vidas, sino el rumbo de todo a su alrededor. Y lo peor, cuanto más se enamoraba Iván, más difícil se volvía decir la verdad. El tiempo pasó con la ligereza de un pétalo al viento. Sin que se dieran cuenta, los días se volvieron semanas, y los encuentros entre Valentina y el misterioso Daniel se convirtieron en casi sagrados. Había una especie de ritual no verbal. Ella preparaba un té con hojas frescas de menta en un viejo termo, él traía un pan dulce de una panadería cercana, y se sentaban juntos en el escalón lateral del puesto para conversar. Nada se acordaba. Pero ambos sabían que el otro estaría allí. Iván, escondido bajo el nombre falso, nunca se había sentido tan auténtico. Lejos de las alas de cristal y los contratos con cláusulas en letra pequeña, podía hablar de libros, del cielo, de su infancia en el campo con los abuelos, antes de mudarse a la capital y convertirse en el hombre que nunca falla. Solo con Valentina se permitía recordar que también era humano. Valentina, por su parte, estaba floreciendo por dentro. Era raro que alguien le preguntara cómo se sentía, si había comido, o qué música le gustaba escuchar por las mañanas. Daniel, o mejor dicho, Iván, tenía esa delicadeza rara. Él escuchaba. Y no solo con los oídos, sino también con los ojos y con el corazón. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de las flores?, dijo ella en uno de esos encuentros, mirando un florero con tulipanes morados. Que florecen aunque nadie las vea. Aunque estén en un rincón olvidado, hacen lo mejor que pueden. Creo que las personas deberíamos aprender de eso. Iván sonrió con sinceridad. Quiso tocarla, abrazarla, decirle que ella era la flor más fuerte que había conocido. Pero no lo hizo. Aún no. Por dentro, cargaba un secreto demasiado pesado como para revelarlo allí, entre té y pan dulce. Cada vez que ella hablaba de sus dificultades, el alquiler atrasado, la abuela enferma, el miedo a no vender lo suficiente a fin de mes, algo se removía dentro de Iván. Él tenía el poder para resolverlo todo con solo un gesto. Pero si lo hacía, ella lo descubriría. Y lo peor, nunca sabría si lo que sentía por él era real, o por su fortuna. Un día, al verla de espaldas acomodando los floreros en un rincón del puesto, Iván hizo algo impulsivo. Le tomó una foto, de lejos, con el celular. La imagen salió movida, pero capturaba una ternura innegable. Era como un recordatorio para sí mismo: ella es real. Y tú estás jugando un juego peligroso. Mientras tanto, en los pasillos de Corvalán Holdings, las cosas empezaban a calentarse. Rodrigo Márquez, el ambicioso socio, había contratado discretamente a un investigador privado. El comportamiento errático de Iván levantaba demasiadas sospechas, y Rodrigo quería saber dónde y con quién su jefe estaba gastando el tiempo que debería dedicar al nuevo acuerdo internacional con inversionistas europeos. En solo 3 días, el detective trajo las primeras imágenes: Iván, o Daniel, sentado junto a una joven rubia, sonriendo, tomándote en una acera sucia, sin guardaespaldas, sin auto. Rodrigo abrió los ojos de par en par. Así que era eso. Una florista, murmuró con una sonrisa burlona.
Pero Rodrigo no buscaba chismes. Su objetivo era otro: usar cualquier debilidad de Iván como palanca para tomar el poder. Y si el presidente de la empresa estaba involucrado sentimentalmente con una mujer humilde, entonces, tal vez tenía entre manos una bomba a punto de estallar. Por otro lado, Valentina también comenzaba a cuestionar el pasado de Daniel. Había en él una elegancia sutil, una forma refinada de hablar, de moverse. Conocía vinos, citaba escritores rusos, distinguía un Monet de un Van Gogh, cosas que no cuadraban con la imagen de hombre común que intentaba proyectar. «Nunca me has contado dónde trabajas, Daniel», comentó una vez, mientras envolvía unas rosas para un cliente. «Siempre me escuchas, pero yo no sé nada de ti». Iván disimuló, tragó saliva. «Yo trabajo en logística. Hago entregas. Por eso siempre estoy corriendo por ahí». Ella lo miró con desconfianza, pero no insistió. Tal vez porque no quería romper la magia. Tal vez porque, en el fondo, también escondía heridas que prefería dejar cicatrizando en silencio. Pero esa mentira, aunque pequeña, pesaba sobre Iván como una deuda emocional. Por la noche, volvía a su lujoso ático, donde las paredes parecían más frías cada día. Se sentaba en el balcón con la misma flor que compraba con Valentina, y la dejaba al lado del vino caro que ya no tenía sabor. Todo parecía vacío sin ella. Una tarde, la vio llorando en silencio detrás del puesto. Un cliente grosero había roto un florero e insultado a Valentina por llenar la acera de porquerías. Ella se mantuvo firme frente a los demás, pero detrás de la lona colgada, dejó caer lágrimas silenciosas. Sin pensarlo dos veces, Iván fue al banco e hizo una transferencia anónima de 5.000 pesos para cubrir el alquiler atrasado del que ella había hablado semanas atrás. Usó un intermediario, un nombre ficticio, un mensaje digitado: alguien que cree en ti. Valentina, al ver el depósito inesperado en su extracto, se quedó paralizada. Agradecida y furiosa. Aquello hería su orgullo. No quería limosnas. Quería luchar. Ganar con dignidad. Y al lado de Daniel, creía estar construyendo algo verdadero, sin juegos, sin lástima disfrazada de bondad. Cuando le contó al día siguiente sobre el dinero misterioso, esperaba algún comentario, alguna pista. Pero Daniel solo abrió los ojos ligeramente, fingiendo sorpresa. «¡Qué suerte!», «No. Tal vez alguien está apostando por ti». Ella forzó una sonrisa, pero sus ojos ya no eran los mismos. Algo se rompió allí, aunque fuera discretamente. Una grieta invisible que solo el tiempo revelaría. Aquella noche, Iván lo comprendió: mentir era más difícil que cerrar un contrato de miles de millones. Porque cuando se trata de amor, la verdad siempre es la moneda más cara. Y él sabía que se estaba quedando sin cambio. El otoño había llegado en silencio, pintando la ciudad con tonos de cobre y dorado. Las flores de Valentina ya no eran tan abundantes como en primavera, pero ella hacía milagros con lo que tenía. Siempre encontraba la forma de transformar la sencillez en encanto. Aún con los dedos marcados por el frío y el alma un poco más cansada, su sonrisa seguía firme. Pero ya no era la misma. Desde el misterioso depósito bancario, algo en su mirada había cambiado. No es que no fuera agradecida. Lo era, y mucho. Pero había aprendido desde muy joven que todo lo que llega fácil, suele tener un precio. Y ella ya había pagado demasiado por confiar en las intenciones equivocadas. Aún así, la presencia de Daniel, su querido Daniel, seguía siendo un refugio. Un punto de paz en medio del caos diario. Iván, por su parte, sentía el peso de la mentira apretarle como un traje que le quedaba chico. Las visitas al puesto ya no traían solo alegría. Vivía un conflicto interno desgarrador: cuanto más se enamoraba de Valentina, más cobarde se sentía por mantenerla en la oscuridad. Y cuanto más veía apagarse el brillo de ella por las dificultades, más quería intervenir. Pero si revelaba quién era, todo podía desmoronarse. Una mañana, llegó al puesto más temprano. Valentina aún estaba organizando los floreros y barriendo hojas secas. Estaba hermosa en su sencillez: vaqueros desgastados, suéter gris, el cabello recogido con una horquilla torcida. Pero sus ojos parecían lejos.
Cuando él la saludó, su sonrisa fue breve, educada, pero sin calidez. ¿Pasó algo?, preguntó él, preocupado. Ella dudó. Luego, con un largo suspiro, respondió: es mi abuela. Su salud empeoró. El hospital quiere trasladarla a un lugar más especializado, pero cuesta mucho. Mucho más de lo que puedo pagar vendiendo flores en la calle. Iván sintió el corazón caer. Imaginó 1000 formas de resolverlo: un cheque anónimo, un contacto influyente, un pago indirecto. Pero todas las ideas tropezaban con el mismo obstáculo: su mentira. Cualquier ayuda demasiado generosa revelaría quién era en realidad. Y ella odiaba la compasión disfrazada de ayuda. Entonces hizo lo único que pudo. Se sentó a su lado. Le tomó la mano. Y guardó silencio. A veces, el silencio dice más que cualquier plan grandioso. En los días siguientes, el ritmo de Valentina cambió. Menos sonrisas, más ojeras. Vendía flores por la mañana y pasaba las tardes en el hospital. Iván comenzó a visitar el puesto incluso cuando ella no estaba, solo para mantenerlo en pie, proteger los floreros del sol, cuidar cada detalle como si fuera una extensión de ella. Los vecinos empezaron a notarlo. El hombre de las gafas baratas y aire reservado, que antes parecía un cliente más, ahora era visto como alguien que cuidaba lo que amaba. Pero mientras tanto, en lo alto de la torre de Corvalán Holdings, las sombras crecían. Rodrigo Márquez, siempre elegante, con esa mirada ambiciosa, ya había reunido más pruebas. Fotografías, videos, incluso audios de conversaciones entre Iván y Valentina. Nada demasiado comprometedor, pero suficiente para insinuar un vínculo con alguien que podía dañar la imagen de la empresa. Rodrigo quería jugar sucio. Y solo esperaba el momento adecuado. Una tarde especialmente fría, Iván llevó al puesto un ramo diferente. Él mismo había escogido las flores. Mezcló gerberas, lirios y pequeñas flores silvestres. Había algo simbólico en ese gesto. Como si quisiera decir con pétalos lo que no lograba decir con palabras. Este es para ti, dijo, entregándole el ramo. No es mucho, pero viene del corazón. Valentina recibió el ramo con ternura. Sonrió. Y por un instante, aquel muro invisible entre los dos pareció resquebrajarse. Gracias, Daniel. Nadie me había regalado flores así. Yo siempre soy la que vende, nunca la que recibe. Él guardó silencio, temeroso de arruinar ese momento con palabras torpes. Pero entonces, ella hizo algo inesperado. Tomó una margarita del ramo y se la colocó detrás de la oreja. Sabes que eres diferente, ¿verdad?, dijo, mirándolo con dulzura. ¿Diferente cómo? Escuchas. Miras. No finges tener prisa. Iván tragó saliva. Quiso decirle, es porque te amo. Pero el miedo ganó. En su lugar, desvió la mirada. Más tarde, esa misma noche, mientras cenaba solo en su casa, recibió una llamada de un número desconocido. ¿Señor Corvalán? Sí, ¿quién habla? Un consejo, escuche bien las noticias mañana por la mañana. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Iván sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo se avecinaba. Y no era bueno. A la mañana siguiente, los diarios sensacionalistas llevaban en portada el titular: millonario de la Torre de Cristal es visto con florista misteriosa, un amor oculto o un escándalo en puerta. El artículo estaba lleno de fotos tomadas a distancia, ángulos borrosos de Iván con Valentina. El texto insinuaba que él estaría patrocinando a una joven humilde, lo que bastaba para encender la opinión pública. En el lenguaje cruel de las élites, él se estaba mezclando demasiado. Valentina descubrió la noticia por internet. Al abrir el enlace, sintió que la sangre se le helaba. Allí estaba Daniel, su Daniel, identificado como Iván Corvalán, el millonario que solo conocía por vallas publicitarias, dueño de empresas, acciones y propiedades que parecían de otro planeta. Sintió un nudo en el estómago. Las piernas le fallaron. Todo le daba vueltas. Las flores cayeron de sus manos.
Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. El conocimiento refinado, la falta de detalles personales, las desapariciones repentinas, el depósito misterioso. Había confiado en un hombre que solo existía como una máscara. Y ahora sentía que todo entre ellos había sido una cruel actuación. Sin pensarlo 2 veces, cerró el puesto. Desapareció de la plaza. Y apagó el celular. Mientras tanto, Iván, o mejor dicho, el verdadero Iván, estaba frente a su ventana, mirando el puesto vacío. Por primera vez en mucho tiempo, lloró. Pero eso, era solo el comienzo de la caída. El restaurante elegido era pequeño, encantador, con una iluminación cálida y música instrumental suave de fondo. Iván había reservado la mesa más discreta, en un rincón, lejos de miradas curiosas. Aquella noche no llevaba su traje de ejecutivo ni los lentes del disfraz, pero tampoco era el Iván Corbalán de las portadas de revista. Usaba una camisa blanca con las mangas remangadas, un pantalón sencillo y el rostro levemente abatido de quien había pasado varias noches sin dormir. Porque así había sido. Era la primera vez que veía a Valentina desde el escándalo. Ella entró en silencio. Sus ojos verdes estaban apagados, el rostro sin maquillaje, el cabello suelto y algo desordenado, como si no hubiera tenido fuerzas para arreglarse. Y aún así, se veía hermosa. Una belleza herida, pero digna. Se sentó frente a él sin saludar. Iván respiró hondo. Sabía que aquello era un campo minado. Ya no había espacio para escapar. Debería empezar pidiéndote perdón, dijo en voz baja. No por quién soy, sino por cómo escondí eso de ti. Valentina lo miró por unos segundos. Luego desvió la vista hacia los cubiertos. El nombre, la historia, las flores, todo fue una mentira. El nombre, sí. Pero lo demás, cada momento fue real. ¿Me usaste como un experimento social?, preguntó, con un leve temblor en la voz. ¿El millonario que juega a ser pobre para sentirse más humano? No. Me escondí porque quería vivir algo auténtico. Contigo, por primera vez, no era el señor Corbalán. Era solo un hombre. Ella soltó una risa amarga. Un hombre que depositó dinero en mi cuenta sin mi permiso. Que mintió sobre su trabajo, sobre todo. Que vio a mi abuela enfermar sin mover un dedo, o peor, que lo hizo en las sombras, como si yo fuera un proyecto de caridad. Valentina. No. Interrumpió, con los ojos llenos de lágrimas. Rompiste lo único que no vendo en mi puesto, la confianza. El silencio se volvió denso. La música del restaurante parecía lejana, como si ya no encajara en esa escena. Iván intentó hablar, pero tragó las palabras. Estaba herido, pero no se atrevía a poner su dolor por encima del de ella. Me enamoré de ti, Valentina. No por lo que representas. Por ti. Con todos tus miedos, tu fuerza, tu manera de reírte de las pequeñas tragedias. Ella se levantó lentamente de la silla. Yo también me enamoré, Daniel. Y quizá todavía te ame. Pero el hombre del que me enamoré, nunca existió. Se fue sin mirar atrás. Iván se quedó allí, inmóvil, rodeado de platos vacíos y miradas discretas. Por primera vez en muchos años, no sabía qué hacer. El control siempre fue su refugio, en las negociaciones, en las relaciones públicas, incluso en su vida privada. Pero ahora, frente a una mujer que era todo lo que nunca tuvo, lo había perdido todo. Y como si eso no bastara, los buitres ya estaban al acecho. A la mañana siguiente, Rodrigo Márquez convocó una reunión extraordinaria con los accionistas. Llevó consigo un dossier con fotos, reportajes y documentos filtrados, todo cuidadosamente editado para presentar a Iván como un hombre inestable, emocionalmente vulnerable y distraído de sus funciones como presidente del grupo. Lo que estamos viendo aquí, declaró Rodrigo, con su habitual tono sedoso, es un caso claro de desvío de prioridades. El señor Corbalán no asistió a reuniones clave con los inversionistas internacionales, y mientras la imagen de la empresa se cuestionaba en los medios, él cenaba con una florista. Se oyeron murmullos en la sala. Uno que otro ejecutivo mayor alzó las cejas. Iván llegó tarde a la reunión,
ya sabiendo lo que le esperaba. Entró con paso firme, pero el rostro cansado. Así que esto es, dijo después de escuchar la presentación. ¿Estoy siendo juzgado por ser humano? Está siendo juzgado por poner en riesgo miles de millones de pesos y la reputación de una empresa construida con esfuerzo y disciplina, replicó Rodrigo, teatral. Nadie aquí cuestiona sus derechos personales, Iván. Pero cuando su vida privada se convierte en escándalo público. Iván miró cada rostro alrededor de la mesa. Sabía que muchos solo esperaban el momento adecuado para traicionarlo. El éxito en soledad es el más frágil. Y ahora, él estaba solo. No voy a competir por poder contigo, Rodrigo, dijo al fin. Si los señores creen que mi imagen está tan dañada que perjudica a la empresa, me aparto temporalmente. Pero les advierto algo, un imperio puede ser dirigido por un hombre frío, o construido por uno que ama. Y salió de la sala sin esperar respuesta. De vuelta en su ático, el silencio era ensordecedor. El celular no dejaba de sonar. Periodistas, inversionistas, abogados. Apagó el aparato. Caminó hasta el balcón y, por primera vez, miró la ciudad no como el dueño de un imperio, sino como alguien que había perdido lo único que realmente importaba. En la calle, el puesto de Valentina llevaba días vacío. Trató de encontrarla. Fue al hospital donde estaba la abuela, pero le dijeron que ambas se habían mudado a otra ciudad. Nadie sabía a cuál. Fue al orfanato donde Valentina solía hacer donaciones esporádicas, nada. Revisó guías telefónicas, redes sociales, registros públicos. Valentina había desaparecido como una flor que se repliega al darse cuenta de que el invierno ha llegado antes de tiempo. Iván supo entonces que lo que venía no era solo soledad, sino un invierno emocional que él mismo había provocado. Pero algo tenía claro, todavía no era el final. Los días siguientes fueron una secuencia de pasos sin rumbo. La ciudad siguió su ritmo, los negocios volvieron a girar, los escándalos mediáticos perdieron fuerza, como todo lo que se desecha rápido, pero para Iván, el mundo se había detenido en el momento en que ella desapareció. Valentina se había disuelto en el mapa con la misma delicadeza con que colocaba flores en pequeños floreros de vidrio. Se desvaneció como el verano que se despide en silencio, llevándose el color de las mañanas y el calor del corazón. Durante semanas, Iván vivió entre el arrepentimiento y la culpa. Intentó volver al trabajo, pero los números ya no significaban nada. Miraba los contratos y solo veía palabras vacías. Las cifras que antes lo llenaban, ahora parecían números muertos. Su lujoso ático le daba náuseas. El vino importado ya no tenía sabor. Fue entonces cuando tomó la decisión más radical de su vida, salir a buscar a Valentina. No sabía por dónde empezar, pero su instinto lo llevó al hospital público donde la abuela de Valentina solía recibir atención. Allí encontró la primera pista: la señora había sido trasladada a una unidad de cuidados paliativos en una ciudad del interior llamada San Isidro, a 4 horas de distancia. Sin pensarlo, tomó el coche y condujo por la carretera como si escapara de sí mismo. Llegó a la ciudad al atardecer. Era un lugar pequeño, de calles estrechas, árboles antiguos y un tiempo que parecía ir más lento. Preguntó en la farmacia, en la panadería, en la gasolinera. Nadie conocía a una Valentina Ríos. Pero en el hospital, finalmente, oyó algo. ¿La nieta de doña Esther? Ah, sí, claro. Ella siempre está por aquí. Pero ahora trabaja en el orfanato, ahí cerca de la plaza de la iglesia. Ayuda con los niños. Una muchacha muy querida. Anda medio callada, pero tiene manos de ángel. Iván agradeció con un nudo en la garganta. Llegó al orfanato con el corazón latiendo tan fuerte que parecía atragantarlo. Era una casa grande y sencilla, con paredes descascaradas y ventanas decoradas con dibujos de niños. Dentro, se escuchaban risas y pasos descalzos. Y al fondo, una figura agachada, cuidando un pequeño cantero de lavandas. Valentina. Estaba distinta. Más delgada, el cabello suelto al viento, el rostro sin expresión. Parecía cargar el peso del mundo sobre los hombros. Aún así, sus manos conservaban la misma delicadeza con que trataba cada flor, como si hablara con ellas,
como si comprendiera su dolor. Iván no tuvo el valor de acercarse. Se quedó allí, detrás de un árbol, observando en silencio. Y en ese momento entendió, no podía forzar nada. No podía aparecer como el hombre que venía a arreglarlo todo. Tenía que despojarse del ego, del poder, del hombre de negocios. Tenía que volver a merecer estar cerca de ella. Volvió a la ciudad y alquiló una habitación en una pensión modesta. Comenzó a frecuentar el orfanato como voluntario, pero sin presentarse directamente. Pintaba paredes, arreglaba grifos, cargaba cajas con provisiones. Usaba nuevamente el nombre, Daniel, no por querer mentir, sino por miedo a ser rechazado antes de ser escuchado. Los niños lo adoraban. Él, que jamás había cargado a un bebé, aprendió a bañar recién nacidos, a contar cuentos antes de dormir, a responder preguntas desconcertantes como, ¿tienes mamá? O, ¿por qué tus ojos están tristes? Poco a poco, Valentina comenzó a notar su presencia. Al principio, con desconfianza. Luego, con incomodidad. Y al final, con algo que ni ella supo nombrar, duda. Una tarde, al encontrarlo plantando un girasol en el jardín trasero, se acercó lentamente. ¿Por qué estás aquí? Él se levantó, con las manos sucias de tierra y un leve temblor. Porque no hay un lugar en el mundo en el que prefiera estar más, que donde estás tú. Ella respiró hondo. Sus ojos estaban húmedos. ¿Tienes idea de lo que causaste? ¿De lo que tuve que hacer para volver a ponerme de pie? Lo sé. Y por eso estoy aquí. No para pedirte nada. Solo para ayudarte a florecer de nuevo. Y quizás, algún día, florecer a tu lado. Ella no respondió. Solo volvió a entrar al edificio. Pero esa noche, se quedó junto a la ventana de su habitación, viendo a los niños jugar con Daniel en el jardín. En los días siguientes, Iván comenzó a formar parte de la rutina del orfanato. Ya no hablaba de negocios, ni del pasado, ni de sí mismo. Solo escuchaba, servía, aprendía. Cada gesto era un intento silencioso de reconstrucción. Valentina, poco a poco, permitió que la rabia se le escapara por las esquinas. Empezó a conversar con él entre tarea y tarea, a aceptar su ayuda con las plantas, a reírse de alguna broma sin querer. Aún estaba herida. Aún quedaban cicatrices. Pero también estaba el recuerdo vivo de un amor que habían comenzado a construir. Hasta que un día, durante un evento benéfico en el orfanato, uno de los niños más frágiles, un pequeño de 7 años llamado Simón, se desmayó en el patio. El pánico se apoderó del lugar. Valentina corrió hacia él, desesperada. Pero fue Iván quien lo levantó en brazos y corrió hacia el coche. El hospital de aquí no tiene lo que se necesita, gritó. Conozco un centro médico a 40 minutos de aquí. Vamos ya. Ella dudó. Luego corrió con él. Durante el trayecto, el niño vomitó sangre. Iván mantuvo la calma, dio instrucciones precisas, sostuvo la mano del pequeño todo el tiempo. Al llegar al centro médico, ya había hecho llamadas en el camino, usando contactos antiguos, sin decir su nombre, pero con suficiente autoridad como para abrir una sala de urgencias al instante. Simón fue salvado. Valentina, aún en shock, se sentó con él en la sala de espera. ¿Cómo sabías qué hacer? Iván no respondió. Solo la miró a los ojos. Y en esa mirada, ella supo que no era solo Daniel. También era Iván. Pero tal vez, por fin, ambos vivían en el mismo cuerpo. La mañana siguiente al susto con el pequeño Simón, el orfanato despertó en silencio. Los niños estaban más tranquilos, Valentina caminaba por los pasillos con pasos lentos, aún con los ojos húmedos por las emociones del día anterior. Iván, por su parte, no había dormido en toda la noche. Sentado en la terraza de la pensión, revivía cada instante en su mente, la desesperación del trayecto, la sangre en sus manos, el alivio al ver a Simón recuperado, y la mirada de Valentina en el hospital. Era la primera vez que ella lo miraba sin rabia desde que todo se derrumbó. Y fue allí, entre aquel silencio y la primera luz del sol, que Iván tomó una decisión: si de verdad quería recuperar a Valentina, debía ofrecer algo más que palabras.
Debía ofrecer tiempo. Presencia. Verdad. Aquella tarde, después del almuerzo en el orfanato, la llamó para conversar en el jardín, cerca de las lavandas que habían cuidado juntos. Valentina estaba agotada, pero aceptó. Necesito pedirte algo raro, empezó, mirando al suelo. Pero antes, quiero que sepas que nunca había querido tanto merecer a alguien como quiero merecerte a ti. Ella lo observó, sin decir nada. Quiero quedarme aquí, contigo. Por completo. Sin máscaras, sin apellidos, sin dinero. Solo yo. Durante 30 días. Viviendo lo que tú vives. Durmiendo donde tú duermes. Comiendo lo que tú comes. Sintiendo lo que tú sientes. Valentina abrió los ojos, sorprendida. ¿Qué? Eso mismo. 30 días. Sin tarjetas, sin celular, sin contactos. Quiero que me veas como un hombre común. Quiero aprender lo que significa vivir con poco. Y demostrarte, con hechos, que soy alguien en quien puedes confiar. Ella soltó una risa incrédula. ¿Quieres vivir conmigo? Quiero vivir contigo. Donde tú estés. Valentina se llevó la mano a la frente. Esto no tiene sentido. Tú no eres ese tipo de hombre. Tal vez no lo era. O tal vez necesito convertirme en él. Por ti. Ella respiró hondo. Pensó. Recordó el día en que lo vio plantar lavandas, las noches en que contaba cuentos a los niños, el desespero sincero con Simón. Aún había heridas, pero también algo más fuerte, el recuerdo de un amor que había empezado a florecer. 30 días, dijo al fin. Nada más. Sin promesas. Sin juegos. Iván asintió. Y en ese instante, ambos supieron que acababan de firmar un nuevo tipo de contrato, el contrato de la convivencia, de las verdades crudas, de los defectos expuestos. En los días que siguieron, Iván pasó a dormir en una pequeña habitación al fondo del orfanato, con una cama de madera y un colchón delgado. Se levantaba temprano, ayudaba en la cocina, cargaba cubetas de agua, barría el patio. Sentía dolores en la espalda, ampollas en las manos, hambre a media tarde. Pero, curiosamente, también sentía una paz que jamás había conocido en cenas de lujo ni reuniones con inversionistas. Valentina lo observaba a distancia. Y poco a poco, comenzó a sonreír con más facilidad a su lado. Reían por cosas simples, como el día que quemó el arroz, o cuando cayó de una escalera tratando de arreglar una teja. Por las noches, a veces conversaban durante horas, sentados en la entrada, como al principio. Y en esos momentos, el tiempo parecía detenerse. No había fama, pasado ni miedo. Solo dos corazones intentando encontrar el mismo ritmo. Pero como toda calma intensa, el destino aguardaba una tormenta. En el día 29, mientras Iván limpiaba las ventanas del comedor, una furgoneta negra se estacionó discretamente al otro lado de la calle. De ella bajaron dos hombres de traje. Uno sacó un celular del bolsillo y marcó un número. Del otro lado, Rodrigo Márquez respondió. Lo encontramos. Está viviendo en un orfanato en San Isidro. Confirmado. Rodrigo sonrió, con su típico aire de desprecio. Excelente. Usen las imágenes. Quiero que parezca un secuestro emocional. Desaparece de la empresa y aparece viviendo con una mujer desconocida entre niños pobres, es el titular perfecto. Al día siguiente, las redes sociales estallaron. La imagen de Iván Corbalán cargando cajas en un orfanato humilde fue portada en sitios de farándula, páginas empresariales y hasta tabloides internacionales. Los titulares variaban. Millonario abandona su fortuna y vive con florista en pueblo olvidado. Iván Corbalán estaría emocionalmente inestable, según fuentes internas. Relación con mujer humilde causa ausencia prolongada y despierta dudas sobre su liderazgo. Valentina vio las noticias con los ojos abiertos de par en par. ¿Tú sabías de esto?, preguntó con la voz quebrada. Iván, aturdido, intentó explicar. No tengo control sobre la prensa. Rodrigo hizo esto. Quiere destruirme públicamente.
¿Pero por qué no me dijiste que aún estabas vinculado a la empresa? Porque, quería protegerte. Quería vivir este tiempo contigo sin que el mundo de afuera volviera a arruinarlo todo. ¿Protección o manipulación, Iván? Porque a veces parece que decides que puedo o no saber. Las palabras fueron duras. Iván sintió como si le dieran un golpe en el estómago. Valentina, ya no quiero ser dueño de una verdad conveniente. Solo quiero estar contigo. Pero no sé cómo acertar sin perderte. Ella guardó silencio. El dolor se reflejaba en su rostro. Quizás necesitas aprender a compartir el control, Iván. Y eso empieza por no esconder la realidad a quien dices amar. Esa noche, durmieron en silencio. Por primera vez desde que Iván llegó, la distancia entre sus camas parecía más grande que un océano. Pero lo peor aún estaba por venir. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno con una de las cuidadoras, Valentina escuchó gritos en el patio. Corrió afuera y encontró una pequeña multitud reunida alrededor de un grupo de policías y trabajadores sociales. En el centro, un niño lloraba, Simón. Se lo llevó un hombre extraño. Gritaba una de las niñas. Se llevaron a Simón. Repetía otra, desesperada. Iván apareció corriendo. Yo llevé a Simón al hospital. Está enfermo otra vez. Ya llamé a la clínica, lo están esperando. Pero nadie quería escuchar. Un policía lo tomó del brazo. Las cámaras ya estaban encendidas. La acusación flotaba en el aire: hombre misterioso se lleva a niño de orfanato sin autorización. Valentina corrió hacia él, intentando protegerlo. Dice la verdad. El niño está enfermo. Hablen con los médicos. Pero el escándalo ya estaba armado. Iván fue llevado entre abucheos y flashes. Valentina se quedó allí, sola en medio del patio, con una flor marchita entre las manos. Y la sensación de que su amor era como un jardín en medio de una guerra, hermoso, pero constantemente amenazado con la destrucción. La furgoneta policial desapareció por el camino de tierra como una sombra que se lleva todo lo que importa. En el orfanato, la angustia era espesa. Los niños lloraban, los empleados estaban en shock, y Valentina sentía que le habían arrancado el alma del pecho. Intentaba mantenerse firme, como siempre. Pero sus dedos temblaban al tomar el celular. Llamó a la clínica que Iván había mencionado, pero nadie respondió. Volvió a llamar. Una y otra vez. Hasta que, por fin, una voz femenina respondió al otro lado de la línea. Clínica Santa Elena, buenas tardes. Por favor, un hombre llamado Iván Corbalán llevó ahí a un niño llamado Simón, ¿ya llegó? Sí. Está aquí, en atención. El niño llegó con fiebre alta, deshidratado y con sospecha de una infección grave. Pero ya está estabilizado. Valentina sintió que las piernas le fallaban. ¿Y el hombre? Está en recepción, dando declaraciones. Parece que hubo un malentendido con la policía. Malentendido. La palabra resonó como un alivio, y también como una herida. Colgó el teléfono con las manos sobre el rostro. Sentía vergüenza. Sentía rabia. Sentía urgencia. Se puso lo primero que encontró y tomó un autobús hacia la ciudad vecina. El trayecto pareció eterno. Cada bache en la carretera era como un golpe directo al corazón. Al llegar a la clínica, el sol ya se estaba escondiendo. El cielo naranja contrastaba con el ambiente frío de la recepción. Allí estaba él. Sentado, esposado, con el rostro abatido. Dos policías a su lado, conversando entre ellos. Cuando Iván la vio, sus ojos se humedecieron. Pero no dijo nada. Solo la miró, con una mezcla de dolor y esperanza. Valentina fue directo hacia los agentes. Disculpen. Soy Valentina Ríos. Responsable legal del niño. Él fue llevado con mi consentimiento. El hombre que está con ustedes le salvó la vida a Simón. Sabía que la clínica local no tenía los recursos necesarios, y actuó rápido. Lo único que hizo fue proteger a un niño.
Los policías la miraron. ¿Puede demostrarlo? Llamé aquí. Hablé con la recepcionista. Confirmé la internación. Pueden revisar las cámaras del orfanato, él no forzó nada. Y puedo garantizarles algo, si él no hubiera hecho lo que hizo, Simón podría no estar vivo. Los agentes se miraron entre sí. Llamaron a la central. Después de unos minutos, que parecieron una eternidad, uno de ellos retiró las esposas de Iván y asintió con un leve gesto. Está libre. Pero informen a la administración del orfanato. Y por favor, manejen esto con discreción antes de crear pánico colectivo. Iván se quedó quieto, sin saber qué decir. Valentina se acercó despacio. Por primera vez, era ella quien tenía lágrimas en los ojos. Perdóname, dijo en voz baja. Dudé de nuevo. Incluso después de todo. Tenías razones para dudar, respondió él, con una sonrisa triste. Yo creé este caos. Oculté demasiado. Y cuando por fin intenté ser honesto, ya era tarde. No, susurró ella. No es tarde. No si aún estás dispuesto a intentarlo de verdad. Ambos guardaron silencio. Sin besos, sin abrazos de película. Solo el reencuentro de dos corazones cansados que, a pesar de todo, todavía se reconocían. En los días siguientes, la noticia del malentendido se difundió. Pero esta vez, ocurrió algo inesperado, la verdad se volvió viral. Un video grabado por una de las cuidadoras mostraba a Iván auxiliando al niño, conduciendo con urgencia, dando órdenes firmes y salvando la vida del pequeño con sangre fría. Las redes sociales se dividieron. De villano, Iván pasó a ser visto por muchos como un hombre valiente, humano, que había cambiado la frialdad del poder por la compasión. Millonario salva a niño y demuestra que no todos los héroes llevan traje. Iván Corbalán reaparece como voluntario de orfanato y conmueve al país. ¿Amor o locura? La historia detrás del hombre que lo dejó todo por flores. Los tabloides intentaban encasillarlo en titulares, pero Iván ya no pertenecía a ningún mundo que pudiera describirse en una frase. Estaba entre dos mundos, el que había construido con poder, y el que estaba renaciendo con amor. Rodrigo Márquez, al ver que el escándalo no tuvo el efecto deseado, estalló en furia. Aún intentó una jugada agresiva para tomar el control definitivo de la empresa, pero fue sorprendido por una carta firmada por varios accionistas. En la carta, los directivos declaraban su apoyo al regreso de Iván como presidente, argumentando que el liderazgo se construye con ética, coraje y humanidad, y que, irónicamente, fue su supuesta debilidad lo que les confirmó su fuerza. Valentina se enteró de la noticia por un niño del orfanato. Tía, Daniel es presidente de una empresa. Lo vi en la tele. Ella rió. Por primera vez en muchos días. Y esta vez, sin culpa. Esa noche, Iván y Valentina se sentaron en la terraza de la pensión. Ella sostenía una flor recién cortada. Él, una taza de té sencillo. ¿Vas a volver?, preguntó ella, sin rodeos. Tal vez. Pero de otro modo. Con otros ojos. Con otras prioridades. ¿Y yo? Iván la miró profundamente. Tú no vuelves conmigo. Tú vas conmigo, si quieres. Como parte de todo. De la vida real. Sin escondites, sin máscaras, sin excusas. Ella respiró hondo. Sonrió. Y por primera vez desde que se conocieron, dijo algo que lo cambió todo. Si es para florecer juntos, entonces acepto. En la terraza no hubo aplausos, ni testigos, ni finales de telenovela. Solo un silencio dulce, como el instante entre la lluvia y el amanecer. Pero la historia, aún no había terminado. Porque en el fondo de la maleta de Iván, guardada hacía semanas, había un sobre olvidado. Un sobre entregado por un abogado días atrás, con un nombre escrito a mano. R. Montenegro. Y dentro, un secreto que Valentina aún no conocía. La primavera llegó como una bendición silenciosa. Los muros del orfanato estaban cubiertos de flores plantadas por los niños, y en el centro del jardín, un gran árbol florecido proyectaba su sombra sobre un altar sencillo, decorado con margaritas,
lavandas y girasoles. No había alfombra roja, ni invitados famosos. Pero había verdad. Había luz. Había amor. Valentina caminaba despacio entre los bancos de madera ocupados por rostros queridos, las cuidadoras del orfanato, los pequeños que la llamaban tía, la abuela, ahora frágil, pero sonriente, envuelta en un chal bordado a mano. El vestido era simple, de algodón liviano, blanco como una nube, con un lazo de encaje en la cintura. En el cabello, ninguna tiara brillante, solo una flor recogida del jardín esa misma mañana. Caminaba sola. Pero no estaba sola. Del otro lado del altar, Iván la esperaba. Con un traje claro, sin corbata, el cabello un poco más largo que en los días de helicópteros y reuniones. Era otro hombre. No solo por fuera, sino por dentro. El Iván que Valentina amaba era ese que se arrodillaba para enseñar a plantar, que sonreía con los ojos antes que con los labios, que cambió el control por la entrega. La ceremonia fue breve, como ellos querían. Las alianzas fueron entregadas por Simón, ahora fuerte, con una sonrisa desdentada que arrancó lágrimas a todos. Cuando el padre dijo, «Pueden besarse», Iván la miró como si fuera la primera vez. El beso no fue largo, ni teatral. Fue íntimo, prolongado, como un pacto. Y todos aplaudieron. No porque fuera una boda, sino porque era un milagro, el reencuentro entre dos mundos. Horas después, en la pensión donde habían decidido vivir juntos por un tiempo antes de definir el futuro, Valentina organizaba algunas cosas de la mudanza cuando encontró la carpeta olvidada de Iván, con el sobre dentro. La caligrafía antigua con el nombre, R. Montenegro, le llamó la atención. Iván, lo llamó, con voz tranquila. Él apareció en la puerta, secándose las manos. ¿Sí? ¿Quién es R. Montenegro? Iván se quedó inmóvil. Caminó hasta ella con un suspiro profundo. Se sentó a su lado. Debí habértelo contado antes. Pero nunca parecía el momento adecuado. Ella simplemente lo miró, esperando. R. Montenegro es mi padre. O mejor dicho, el hombre que me crió como un padre. Pero no es mi padre biológico. Lo descubrí hace poco, con esa carta. Valentina abrió el sobre con él. Dentro, una hoja amarillenta, escrita a mano, con bordes marcados por la emoción. Si estás leyendo esto, es porque ya eres un hombre. Un hombre que ha construido mucho. Pero hay una parte de tu historia que no conoces. Yo no soy tu padre de sangre. Tu madre quedó embarazada de un hombre humilde que trabajaba en una florería. Él murió antes de que nacieras. Y yo, por amor a ella, te crié como mío. Pero tal vez, por eso siempre tuviste esa mirada hacia las flores. Porque, al final, es de allí de donde vienes. Valentina sintió un escalofrío. ¿Tu padre era florista? Iván asintió. Y por ironía, o por destino, lo descubrí justo después de conocerte. Después de enamorarme de una mujer que vendía flores. Quizás, todo siempre fue parte de algo más grande. Ella apretó su mano con fuerza. ¿Y guardaste esto tú solo todo este tiempo? Quería entender lo que significaba primero. Quería descubrir quién era, sin títulos, sin dinero. Y ahora, creo que lo sé. Ella sonrió, con los ojos brillando. Eres el hombre que volvió a sus raíces sin saber que eso era exactamente lo que eran, raíces. De flores. Afuera, los niños del orfanato soltaban globos de colores, riendo, corriendo. Había comenzado una nueva campaña, con parte de la fortuna de Iván, el orfanato tendría ahora una nueva ala, una pequeña escuela de jardinería, con talleres para niñas y mujeres de la comunidad. ¿El nombre elegido para el proyecto? Jardín de los Valientes. Valentina daba clases los sábados. Iván se encargaba de la contabilidad y enseñaba sobre negocios, ahora con otra mirada, más generosa, más paciente. Pasó el tiempo. Y con él, llegaron cambios, nuevos retos, nuevos comienzos. Pero algo se mantuvo, el amor que nació entre pétalos, tropiezos, verdades ocultas y un beso que no necesitaba demostrarle nada a nadie.
Porque cuando un millonario se enamora de una vendedora de flores, no es el dinero lo que florece. Es el corazón.